narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de Santa Teresita de Lisieux. Capítulo 5. Después de la gracia de Navidad. Desde 1886 a 1887. La sangre de Jesús, Pranzini, mi primer hijo, La imitación y Armignon, Deseo de entrar al Carmelo, Confidencia a mi padre, Cambio brusco de mi tío, Oposición del superior y Visita a Bayeux. Si el cielo me colmaba de gracias, no era porque las mereciese. Era todavía muy imperfecta. Tenía, es verdad, un gran deseo de practicar la virtud, pero lo hacía de muy extraña manera. He aquí un ejemplo. Como era la última, estaba acostumbrada a que me sirvieran. Celina limpiaba nuestro dormitorio y yo no hacía ningún trabajo de la casa. Después de la entrada de María en el Carmelo, algunas veces, para agradar a Dios, intentaba hacer la cama, o bien, en ausencia de Celina, entraba por las tardes sus macetas. Como ya lo he dicho, solo por Dios hacía yo esas cosas, y por lo tanto no debía haber esperado el agradecimiento de las criaturas. Ay, era todo lo contrario. Si por desgracia Celina no parecía contenta o sorprendida por mis pequeños servicios, yo no me conformaba y con mis lágrimas se lo hacía notar. Era realmente insoportable por mi extremada sensibilidad. Si involuntariamente causaba un pequeño disgusto a alguien a quien quería mucho, en vez de contenerme y no llorar, lloraba como una Magdalena, lo que aumentaba la falta en vez de disminuirla. Y cuando empezaba a consolarme, lloraba por haber llorado. Todos los razonamientos eran inútiles. No podía corregirme de tan feo defecto. No sé cómo soñaba con la dulce ilusión de entrar en el Carmelo, cuando estaba todavía en pañales. Fue necesario que Dios hiciese un pequeño milagro para hacerme crecer en un instante, y ese milagro lo hizo un inolvidable día de Navidad. En esa noche luminosa que iluminaba las delicias de la Santísima Trinidad, Jesús, el dulce niñito de una hora, cambió la noche de mi alma en torrentes de luz. En esa noche en que se hizo débil y capaz de sufrir por mi amor, me hizo fuerte y valiente. Me revistió con sus armas. Desde esa noche bendita no fui vencida en ningún combate, sino al contrario. Caminé de victoria en victoria y comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. La fuente de mis lágrimas se secó y en adelante brotó raras veces y difícilmente, lo que justificó aquello que se me había dicho: lloras tanto en tu niñez que más tarde no tendrás más lágrimas para derramar. Fue el 25 de diciembre de 1886
cuando recibí la gracia de salir de la infancia. En una palabra, la gracia de mi completa conversión. Volvíamos de la misa de medianoche, en la que había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso. Al llegar a los Buissonets, ya me regocijaba pensando en ir a buscar mis zapatos a la chimenea. Esta antigua costumbre nos había dado tantas alegrías en nuestra niñez que Celina quería seguir tratándome como a un bebé, puesto que era la menor de la familia. A papá le gustaba verme feliz y oír mis exclamaciones de gozo al ir sacando cada sorpresa de los zapatos encantados. Y la alegría de mi querido rey aumentaba muchísimo mi propia alegría. Pero Jesús, queriendo mostrarme que debía dejar de lado los defectos de mi infancia, me retiró también sus inocentes alegrías. Permitió que papá, cansado después de la misa de medianoche, se fastidiara al ver mis zapatos en la chimenea y dijese estas palabras que me atravesaron el corazón: felizmente es el último año. Yo estaba subiendo la escalera para ir a sacarme el sombrero. Celina, conociendo mi sensibilidad y viendo las lágrimas que brotaban de mis ojos, también tuvo ganas de llorar, pues me quería mucho y comprendía mi pena. Teresa, me dijo, no bajes todavía a mirar tus zapatos, vas a sufrir demasiado. Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Reprimiendo mis lágrimas, bajé rápidamente la escalera, comprimí los latidos de mi corazón, tomé mis zapatos, los puse delante de papá y fui sacando alegremente todos los objetos, con aire de reina feliz. Papá reía, había recuperado su alegría, y Celina creía soñar. Felizmente era una dulce realidad. Teresita había encontrado nuevamente aquella fortaleza de alma que había perdido a los 4 años y medio, y en adelante la conservaría para siempre. En esa noche luminosa comenzó el tercer período de mi vida, el más hermoso de todos, el que estuvo más colmado con gracias celestiales. La obra que yo no había podido realizar en 10 años la hizo Jesús en un instante, contentándose con mi buena voluntad que nunca me faltó. Como sus apóstoles, podía decirle: Señor, he estado la noche entera pescando y no he sacado nada. Más misericordioso conmigo que con sus discípulos, Jesús mismo tomó la red, la echó y la sacó llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores, deseo que jamás había sentido tan vivamente. En una palabra, sentí que la caridad entraba en mi corazón. Sentí la necesidad de olvidarme de mí para dar gusto a los demás, y desde entonces fui feliz. Un domingo, mientras miraba una estampa de nuestro Señor crucificado, me impresionó profundamente la sangre que goteaba de sus divinas manos. Experimenté un gran dolor al pensar que esa sangre caía en tierra sin que a nadie le interesase recogerla. Resolví entonces permanecer en espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío que de ella manaba, comprendiendo que luego tendría que volcarlo en las almas. También resonaba continuamente en mi corazón el grito de Jesús en la cruz: Sicio, tengo sed. Estas palabras encendían en mí un fuego desconocido y muy vivo. Quería dar a beber a mi amado y me sentía devorada por la sed de las almas. Todavía no eran las almas de los sacerdotes las que me atraían, sino la de los grandes pecadores. Ardía en deseos de arrancarlos de las llamas eternas. A fin de atizar mi celo,
Dios me mostró que le agradaban mis deseos. Oí hablar de un gran criminal que acababa de ser condenado a muerte por crímenes horribles. Enrique Pranzini. Su proceso se abrió el 9 de julio de 1887 y terminó el día 13 con su condena a muerte. Entonces fue cuando Teresa se apasionó por su conversión. Pranzini fue ejecutado el 31 de agosto de 1887. Y todo hacía creer que moriría impenitente. Quise, a cualquier precio, impedirle caer en el infierno, y para obtenerlo empleé todos los medios imaginables. Comprendiendo que nada podía por mí misma, ofrecí a Dios todos los méritos infinitos de nuestro Señor, los tesoros de la Santa Iglesia, y hasta le pedí a Celina que hiciera decir una misa por mis intenciones. No me atreví a pedirla yo por temor de verme obligada a manifestar que era por Pranzini, el gran criminal. Tampoco se lo quería decir a Celina, pero me hizo preguntas tan cariñosas e insistentes que por fin le confié mis secretos. Lejos de burlarse de mí, me pidió que permitiese que la ayudase a convertir a mi pecador. Acepté agradecida, pues hubiera querido que todas las criaturas se uniesen a mí para implorar esta gracia para el culpable. En lo hondo de mi corazón tenía la certeza de que nuestros deseos serían escuchados. Pero a fin de infundirme coraje para seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios que estaba segurísima de que Él perdonaría al desdichado Pranzini, que lo creería aunque no se confesase ni diese señal alguna de arrepentimiento. Tanta era mi confianza en la misericordia infinita de Jesús. Pero que simplemente para consuelo mío le pedía tan solo una señal de arrepentimiento. Mi plegaria fue escuchada a la letra. No obstante la prohibición de papá de leer los diarios, no creía desobedecer leyendo los pasajes que hablaban de Pranzini. Al día siguiente de la ejecución, cae en mis manos el diario La Croix. Me apresuro a abrirlo y ¿qué veo? Mis lágrimas delataban mi emoción y tuve que esconderme. Pranzini no se había confesado. Había subido al cadalso y ya se disponía a pasar su cabeza por el lúgubre agujero cuando de repente, en una súbita inspiración, se da vuelta, toma un crucifijo que le presentaba el sacerdote y besa 3 veces sus sagradas llagas. Luego su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que declara que en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. Lucas, capítulo 15, verso 7. Había obtenido la señal pedida, y esa señal era la reproducción fiel de las gracias que Jesús me había hecho para llevarme a rezar por los pecadores. ¿No había acaso entrado en mi corazón la sed de ganar almas precisamente frente a las llagas de Jesús, de las que brotaba su sangre divina? Yo quería darles de beber esa sangre inmaculada que iba a purificar sus manchas. Y los labios de mi primer hijo fueron a posarse sobre esas santas llagas. ¡Qué respuesta inefablemente dulce! A partir de esta gracia única, mi deseo de salvar almas creció cada día. Me parecía que Jesús me decía, como a la samaritana, «Dame de beber». Era un verdadero intercambio de amor. A las almas les daba la sangre de Jesús. A Jesús le ofrecía esas mismas almas a la que el rocío divino había devuelto su frescura. Me parecía que así apagaba su sed, y cuando más le daba de beber,
tanto más aumentaba la sed de mi alma, y esta sed ardiente que Él me daba era como la más deliciosa poción de su amor. En poco tiempo, Dios había sabido sacarme del círculo estrecho en que me debatía sin saber cómo salir. Cuando veo el camino que me hizo recorrer, es grande mi agradecimiento, pero debo convenir en que si bien había dado el paso mayor, me quedaban todavía muchas cosas por dejar. Libre de sus escrúpulos y de su excesiva sensibilidad, mi espíritu se esponjó. Siempre había amado lo grande, lo bello, pero en esa época me acometió un gran deseo de saber. No me contentaba con las lecciones de los deberes que me daba mi profesora, y me aplicaba por mi cuenta a estudios especiales de historia y de ciencia. Los otros estudios me dejaban indiferentes, pero estos dos atraían toda mi atención, y en pocos meses adquirí más conocimientos que en todos mis anteriores años de estudio. Todo eso no era más que vanidad y aflicción de espíritu. El capítulo de la imitación de Cristo que habla de las ciencias acudía a menudo a mi pensamiento, pero a pesar de ello yo encontraba la manera de continuar diciéndome que estaba en edad de estudiar y nada malo había en hacerlo. No creo haber ofendido a Dios, si bien reconozco haber empleado inútilmente el tiempo, porque empleaba en ello tan solo cierto número de horas que no quería sobrepasar, a fin de mortificar mi deseo demasiado vivo de saber. Estaba en la edad más peligrosa para las niñas, pero Dios hizo por mí lo que relata Ezequiel en sus profecías. Al pasar junto a mí, Jesús vio que había llegado para mí el tiempo del amor. Hizo alianza conmigo y fui suya. Extendió sobre mí su manto, me lavó con perfumes preciosos, me puso un vestido bordado, me adornó con collares y joyas de gran precio. Me alimentó con la mejor harina, con miel y aceite en abundancia. Llegué a ser hermosa a sus ojos e hizo de mí una reina poderosa. Sí, Jesús hizo todo eso por mí. Podría tomar cada una de las palabras que acabo de escribir y probar que se han cumplido en mí favores y favores, pero las gracias de que he hablado más arriba son ya prueba suficiente. Solamente hablaré del alimento que me prodigó en abundancia. Desde hacía mucho tiempo me alimentaba con la harina pura contenida en la imitación. Es el único libro que me hacía bien porque todavía no había descubierto los tesoros escondidos en el Evangelio. Sabía de memoria casi todos los capítulos de mi querida imitación. Nunca me desprendía de este librito. En verano lo llevaba en el bolsillo y en invierno en mi manguito, de suerte que se había hecho tradicional. En casa de mi tía se divertían mucho con ello y abriéndolo al azar me hacían recitar de memoria el capítulo que había salido. A los 14 años, con mi deseo de ciencia, Dios juzgó necesario agregar a la harina pura aceite y miel en abundancia. Esta miel y ese aceite me los hizo encontrar en las conferencias del padre Armin John sobre el fin del mundo presente y los misterios de la vida futura. Estas fueron las conferencias en la Catedral de Chambéry y editadas en 1881 con el título de Fin del mundo presente y misterios en la vida futura. Mis queridas carmelitas habían prestado este libro a papá y por eso, contrariamente a mi costumbre, pues no leía los libros de papá, lo pedí para leer. Esa lectura fue también una de las mayores gracias de mi vida.
Leía junto a la ventana de mi cuarto de estudio y la impresión que todo guardo es demasiado íntima y dulce para que la pueda expresar. Todas las grandes verdades de la religión y los misterios de la eternidad sumían mi alma en una dicha que no era de esta tierra. Presentía ya lo que Dios reservaba a los que lo aman, no con los ojos de la carne, sino con la mirada del corazón. Y viendo que las recompensas eternas no guardan ninguna proporción con los ligeros sacrificios de esta vida, quería amar a Jesús con pasión, darle 1000 muestras de amor mientras que pudiese hacerlo todavía. Copié varios pasajes sobre el amor perfecto y sobre el recibimiento que Dios ha de tributar a sus elegidos, cuando Él mismo sea su grande y eterna recompensa. Repetía sin cesar las expresiones de amor que habían abrazado mi corazón. Celina se había vuelto la íntima confidente de mis pensamientos. Desde la pasada Navidad podíamos comprendernos. La diferencia de edad ya no existía, puesto que yo había crecido en estatura y sobre todo en gracia. Antes de esa época, a menudo me quejaba de no conocer los secretos de Celina. Ella me decía que yo era muy chica, que tenía que crecer todavía el alto de un banquito para que ella pudiese confiar en mí. Cuando yo estaba junto a ella, me gustaba subirme a ese precioso banquito y le decía que me hablara íntimamente, pero mi estratagema era inútil. La distancia seguía separándonos. Jesús, que quería hacernos avanzar juntas, formó en nuestros corazones lazos más fuertes que los de la sangre. Nos hizo hermanas de alma. En nosotras se realizaron las palabras del cántico de San Juan de la Cruz, cuando hablando al esposo, la esposa exclama: «A saga de tu huella las jóvenes discurren el camino. Al toque de centella, el adobado vino, emisiones de bálsamo divino». Sí, seguíamos muy ligeras las huellas de Jesús, las centellas de amor que Él sembraba a manos llenas en nuestras almas. El vino delicioso y fuerte que nos daba a beber hacían desaparecer de nuestra vista las cosas pasajeras y de nuestros labios brotaban aspiraciones de amor inspiradas por Él. Qué dulces eran las conversaciones que teníamos al atardecer en el mirador. Con la mirada perdida en la lejanía, observábamos la blanca luna que se elevaba lentamente detrás de los grandes árboles. Sus reflejos plateados sobre la naturaleza dormida, las estrellas brillantes que parpadeaban en el azul profundo, el soplo suave de la brisa vespertina que hacía flotar las nubes como copos de nieve, todo elevaba nuestras almas hacia el cielo, el hermoso cielo del que contemplábamos tan solo el límpido reverso. Reminiscencia de una poesía de Alfred Besse de Lars, titulada L'Anvers du ciel. No sé si me equivoco, pero me parece que las efusiones de nuestras almas se asemejaban a las de Santa Mónica con su hijo cuando en el puerto de Ostia se extasiaban ante la vista de las maravillas del Creador. Me parece que recibíamos gracias de un orden tan elevado como las concedidas a los grandes santos. Como dice la imitación, Dios se comunica a veces en medio de un gran fulgor, otras con la suave luz de figuras simbólicas. Imitación de Cristo. Era de este modo como se dignaba manifestarse a nuestras almas. Pero qué transparente y ligero era el velo que escondía a Jesús de nuestra mirada. No era posible dudar. La fe y la esperanza ya no eran necesarias. El amor nos hacía encontrar en la tierra a aquel a quien buscábamos. Lo encontramos solo y nos había besado,
a fin de que en adelante nadie nos pudiese despreciar. Gracias tan grandes no podían quedar sin fruto, y estos fueron abundantes. La práctica de la virtud se nos tornó agradable y natural. Al principio, mi rostro traicionaba a menudo el combate interior, pero poco a poco esta impresión desapareció y el renunciamiento se me hizo fácil desde el primer momento. Ya lo dijo Jesús: al que tiene, se le dará más aún, y tendrá en abundancia. Por una gracia recibida fielmente, me concedía una multitud. Se me entregaba Él mismo en la Santa Comunión con mayor frecuencia de la que hubiera podido esperar. Había tomado por norma de conducta comulgar cuantas veces mi confesor me lo permitiese, sin omitir ninguna, pero dejándole en libertad para que Él regulase su frecuencia, sin que yo se lo insinuase jamás. No tenía en esa época la audacia que tengo ahora. De lo contrario, habría obrado de otra manera, pues estoy bien segura de que un alma debe manifestar a su confesor el atractivo que siente por recibir a su Dios, quien desciende cada día del cielo, no para permanecer en el copón de oro, sino para encontrar otro ciclo que le es infinitamente más querido que el primero. No tenía en esa época la audacia que tengo ahora. De lo contrario, habría obrado de otra manera, pues estoy bien segura de que un alma debe manifestar a su confesor el atractivo que siente por recibir a su Dios, quien desciende cada día del cielo no para permanecer en el copón de oro, sino para encontrar otro ciclo que le es infinitamente más querido que el primero, el ciclo de nuestra alma, hecha a su imagen, templo viviente de la adorable Trinidad. Jesús, que veía mi deseo y la rectitud de mi corazón, permitió que durante el mes de mayo el confesor me dijese que comulgara 4 veces por semana, y pasado ese hermoso mes, añadió una 5ª vez siempre que cayera una fiesta. Al salir del confesionario, se me saltaban las lágrimas de alegría. Me parecía que era Jesús mismo quien quería darse a mí, pues yo era muy breve en mis confesiones. Jamás decía una palabra de lo que sentía interiormente. El camino por donde andaba era tan recto, tan claro, que no necesitaba otro guía que Jesús. Comparaba a los directores a espejos fieles que reflejaban a Jesús en las almas, y decía que Dios no empleaba ningún intermediario para conmigo, sino que obraba directamente. Cuando un jardinero rodea de cuidados un fruto que quiere hacer madurar antes de tiempo, no es para dejarlo suspendido del árbol, sino para presentarlo en una mesa muy bien servida. Con una intención semejante prodigaba Jesús sus gracias a su florecilla. Él que en los días de su vida mortal exclamaba en un transporte de alegría: «Te alabo, Padre, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños», quería hacer brillar en mí su misericordia, porque pequeña y débil se inclinaba hacia mí y me iniciaba en los secretos de su amor. Ah, si los entendidos que han pasado su vida estudiando hubiesen venido a interrogarme, sin duda se habrían extrañado de que una niña de 14 años comprendiese los secretos de la perfección, que toda su ciencia no es capaz de descubrirles, porque para poseerlos hay que ser pobre de espíritu. Como dice San Juan de la Cruz en su cántico: «Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Acuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía». Ese lugar era el Carmelo. Antes de descansar a la sombra de aquel que deseaba mi alma,
habría de pasar por muchas pruebas, pero el llamado divino era tan apremiante que aunque hubiese tenido que pasar por el fuego, lo hubiese hecho para ser fiel a Jesús. Para alentarme en mi vocación, encontré una sola alma, la de mi madre querida. Mi corazón halló en el suyo un eco fiel, y sin ella no habría llegado ciertamente a la playa bendita que la había recibido 5 años atrás en su suelo regado por el rocío celestial. Sí, hacía 5 años que estaba lejos de usted, madre querida. Yo creía que la había perdido, pero en el momento de la prueba fue su mano la que me indicó el camino que debía seguir. Necesitaba ese alivio, pues mis locutorios en el Carmelo se me habían vuelto cada vez más penosos. No podía hablar de mi deseo de entrar sin verme rechazada. María me encontraba demasiado joven y por consiguiente hacía todo lo posible para impedir mi entrada. Usted misma, a fin de probarme, intentaba a veces moderar mi ardor. En fin, si no hubiese tenido realmente vocación, me habría echado atrás desde el comienzo, pues en cuanto empezaba a responder al llamado de Jesús, encontraba obstáculos. No quise comunicar a Celina mi deseo de entrar tan joven al Carmelo, y esto me hizo sufrir más aún, porque me resultaba muy difícil esconderle algo. Este sufrimiento no duró mucho tiempo. Pronto mi querida hermanita supo mi determinación, y lejos de tratar de disuadirme, aceptó con admirable coraje el sacrificio que Dios le pedía. Para comprender cuán grande era este, habría que saber hasta qué punto estábamos unidas. Era, por decirlo así, una misma alma la que nos hacía vivir. Desde hacía pocos meses gozábamos juntas de la vida más agradable que una joven pueda soñar. Todo lo que nos rodeaba respondía a nuestros gustos. Nos otorgaban la mayor libertad. En resumen, yo decía que nuestra vida encarnaba en la tierra el ideal de la felicidad. Apenas habíamos tenido tiempo de gustar este ideal de la felicidad cuando teníamos que renunciar a él libremente, y mi querida Celina no se rebeló ni por un instante. Sin embargo, ella hubiera podido quejarse. Jesús no la llamaba a ella primero. Teniendo la misma vocación que yo, le tocaba partir a ella. Pero, como en tiempo de los mártires, los que quedaban en la prisión daban el beso de paz gozosamente a sus hermanos, que partían primero para combatir en la arena, y se consolaban con el pensamiento de que tal vez estaban reservados para combates aún mayores. Así, Celina dejó a su Teresa que se alejara y quedó sola para el glorioso y cruento combate, al que Jesús la destinaba como la privilegiada de su amor. Esta fue la enfermedad del señor Martín. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.